Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 17 al 19. Y aprovecho de comentarles que esta, gracias a Dios, ya es la enseñanza número 59. Finalmente van a ser 60 enseñanzas. Por tanto, esta es la penúltima de toda esta gran serie que hemos enseñado, gracias al Señor, a través ya de todos estos últimos meses. Estamos en la enseñanza Mandamientos a los ricos. En la enseñanza anterior compartimos la primera parte y hoy es la segunda parte. Por lo tanto, voy a leer nuevamente los versículos del 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Algunas cosas muy breves que recordar para poder relacionar y unir la enseñanza anterior con la del día de hoy. Cuando Pablo se refiere aquí a los ricos, plusios en el griego, se refiere a abundancia, a alguien acomodado, una persona que tiene más de lo esencial o indispensable. Aquella persona es una persona rica. Y eso es bueno recordarlo para tenerlo como un antecedente y poder así seguir cimentando la enseñanza. En segundo lugar, lo que hace el apóstol Pablo a estos ricos de este siglo es mandarlos. Es decir, el apóstol Pablo no sugiere, el apóstol Pablo no propone, el apóstol Pablo bajo su autoridad apostólica manda a estos hombres, les ordena a estos hombres algunas cosas que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, lo único que quiero señalar por ahora es estas dos cosas. En primer lugar, cuando hablamos de ricos, nos referimos a personas que tienen más allá de lo esencial o indispensable, que tienen abundancia, alguien acomodado. Y en segundo lugar, Pablo les da una orden a estas personas que ya eran ricos, que ya tenían esta situación acomodada, a diferencia, obviamente, de otras personas que no tenían lo mismo. Ahora bien, ¿qué les manda a estos ricos o personas que tienen más de lo esencial? Y es lo que tiene que ver con la enseñanza del día de hoy. Observemos el texto nuevamente. A los ricos de este siglo manda, y aquí comienza esta orden autoritativa, apostólica de este apóstol del Señor, obviamente movido, dirigido por el Espíritu Santo. Número 1, el mandamiento es que no sean altivos. ¿Qué significa esta expresión altivos? Pensar en alto, ser altanero, tener una opinión elevada de uno mismo. Se supone en el contexto inmediato que esta altanería, que esta altivez se asocia con el poder adquisitivo o los bienes que estas personas tenían. Entonces Pablo dice a estos hombres, a estos ricos, les mando que no piensen en alto, que no sean altaneros, que no tengan una opinión elevada de sí mismos. Podríamos decir, ser rico no es pecado, pero es riesgoso y podría ser peligroso. ¿Cuál es uno de los peligros? ¿Cuál es uno de los riesgos? Convertirse en una persona altanera, altiva, que comience a mirar
inferiormente a los demás. William Barclay dijo lo siguiente, cito: si la riqueza de una persona no contribuye a nada más que a su propio orgullo y no enriquece a nadie más que a ella misma, se convierte en su ruina, porque empobrece su alma. Pero si la usa para aportar ayuda y bienestar a otros, al hacerse más pobre, realmente se hace más rico. En las cosas del tiempo y en las de la eternidad es más bienaventurado el dar que el recibir. Un pobre podría llegar a ser más altivo que un rico, y un rico podría ser más humilde que un pobre. Es verdad que hay ricos altivos, pero también es verdad que hay pobres altivos. Fin de la cita. Retrocedamos al libro de Deuteronomio, allí en el Pentateuco, Deuteronomio capítulo 8, para observar la experiencia del pueblo de Israel, porque uno de los pecados del pueblo de Israel fue precisamente esto mismo que el apóstol Pablo señala en 1 Timoteo. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8 del versículo 11 en adelante? Lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y atención con esto, que tiene obviamente más relación también con lo que estamos explicando. Y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y aquí está el peligro, versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Cuál era el peligro aquí? ¿Cuál es la advertencia aquí de Moisés al pueblo de Israel? Que se cuidara, que tuviera cuidado, que estuviera consciente que al aumentar sus riquezas, que al aumentar sus bienes, que al comer, al saciarse, al edificar buenas casas, etcétera, etcétera, se enorgulleciera su corazón, se volviera un pueblo altivo, un pueblo altanero, un pueblo que comenzara a pensar que por su propia capacidad obtenía lo que obtenía. Entonces ahí está la advertencia clara de Moisés. No se enorgullezca tu corazón. Ese es el cuidado que debía tener el pueblo de Israel. Sigamos, versículo 14b, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, fue Dios que te sacó, Israel. Eso tenía que entender el pueblo. 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó. La gloria es de Él, por eso se enfatiza el pronombre personal Él, haciendo referencia a Dios. Te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Es decir, el protagonista aquí de toda la obra salvífica, provisión, era de Dios. No solo la salvación, sino la provisión, el sustento, el único protagonista era Dios. Por eso Israel no se podía enorgullecer, por eso Israel debía cuidarse de no volverse en personas altaneras. Versículo 17, y dígase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esta actitud es una de las expresiones de una persona que comienza a volverse altanera. Comienza a pensar que es
su capacidad, su inteligencia, su poder adquisitivo, sus riquezas, su inteligencia, su habilidad, su capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces observamos el mismo principio aquí, hermanos. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué más claro puede ser, hermanos? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. No quiero ocupar más tiempo explicando esto porque me parece demasiado evidente lo que quiere señalar allí Moisés. Ahora vamos a otro pasaje, por favor. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Y noten ustedes, hermanos, cómo el apóstol Pablo aquí nuevamente da la gloria al Señor expresando estas palabras. 1 Corintios 4, 7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si esto lo aplicamos a los bienes, a las riquezas de 1 Timoteo 6, la pregunta es, todo lo que tienes, ¿quién te lo ha dado? ¿De quién lo has recibido? De Dios. Por tanto, no seas altivo. Ese es el punto. No seamos altivos. Y ese es el mandamiento de Pablo a los ricos. Hay una tendencia natural y pecaminosa cuando alguien tiene riquezas, cuando alguien ha alcanzado una posición importante en la sociedad, comienza a elevarse por sobre los demás. Y cuidado, como lo vimos en la enseñanza anterior, en la primera parte, Jehová enriquece, pero también Jehová puede empobrecer. No importa la mirada que el mundo tenga de ti de acuerdo a tus bienes, sino lo importante es lo que Dios piensa de nosotros. Y veamos aquí un ejemplo interesante. En Marcos capítulo 1, y de manera simultánea también, por favor, en Lucas capítulo 1, vamos a observar el ejemplo de Juan el Bautista y quiero poner un énfasis muy puntual aquí. Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 1 también. Leamos primero Marcos 1 del 6 al 8. Dice así: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué posesiones tenía Juan el Bautista? ¿Era un hombre rico que vivía en Israel? ¿Tenía posesiones como para que se pudiese jactar humanamente entre sus compatriotas? ¿Qué dice el texto? ¿Qué posesiones tenía Juan el Bautista? Comía langostas, vestía pelo de camello, comía miel silvestre. Y de ese mismo hombre, que probablemente para la óptica humana no valía un centavo, podríamos decir, de ese hombre, miren ahora lo que Dios dice de él en Lucas 1, del 13 al 15. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas,
porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Atención ahora verso 15, porque será grande delante de Dios. Grande delante de Dios, el que come langostas, el que solo se viste de piel de camello. Sí, porque la mirada del mundo es diferente al concepto que Dios tiene de sus hijos. En otras palabras, a Dios no le importa lo que tú tengas en términos de bienes materiales. Y aquí tenemos un ejemplo. Por eso no podemos ser altivos. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Qué está diciendo Pablo como mandamiento a los ricos? No sean altivos. Este pecado del cual Pablo advierte a los ricos, también lo advierte o lo señala el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 3, verso 17 y 18, en el mensaje a la iglesia en la Odisea. ¿Qué dice allí? Apocalipsis 3, 17 y 18 lo siguiente. Porque tú dices, Cristo hablando aquí al ángel de la iglesia en la Odisea, porque tú dices, tu mirada es esta, tu conclusión es esta, tu pensamiento es este. ¿Cuál? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y miren ahora el concepto de Cristo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se dan cuenta el concepto que la iglesia en la Odisea tenía de sí misma, pero cuál era la mirada penetrante, omnisciente de Jesucristo el Señor? ¿Ellos qué decían? Somos ricos, tenemos bienes, no tenemos necesidad de nada. ¿Cuál es la mirada rayos X de Cristo? Son desventurados, miserables, son pobres, son ciegos y desnudos. Interesante, hermanos, ¿no? Regresamos a 1 Timoteo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Número 1. A continuación, número 2. Segundo mandamiento. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. El énfasis en el griego es el siguiente. No pongan la esperanza en la incertidumbre que son las riquezas. Qué interesante, ¿no? Lo que está diciendo Pablo aquí es que si una persona pone su esperanza en las riquezas, la está poniendo en la incertidumbre misma. Incertidumbre, adelotes en el griego, intranquilidad se traduce también, incertidumbre. En otras palabras, las riquezas no deben ser la base de nuestra seguridad, sino Dios mismo. Querido hermano, lo que tú tienes hoy, lo tuvieron otros antes. Y lo que tienes hoy, lo tendrán otros mañana. No pongas la esperanza en las riquezas, en la incertidumbre de las riquezas, en la intranquilidad de las riquezas. Hoy puedes tener, mañana no tienes nada. Hoy puedes tener un poco, mañana puedes tener mucho. Pasado mañana puedes perder todo lo que tienes. Las riquezas son variables, son inestables, inciertas.
Nuestra confianza debe estar en la roca inamovible de Cristo el Señor. Veamos algunos proverbios, por favor, para subrayar este mandamiento, segundo mandamiento de Pablo a los ricos. Proverbios 11:4, por ejemplo, mire lo que dice allí Salomón: no aprovecharás las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. No aprovecharás las riquezas en el día de la ira. Versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 23, versículo 4 y 5 dice así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, y noten lo que Salomón dice aquí, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Estás entendiendo, querido hermano, lo que Pablo está diciendo a los ricos, a los que tienen abundancia, a los que tienen más allá de lo esencial? Ni ponga la esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Retrocedamos al libro de Job, capítulo 31. Job 31, versículo 24 y 25. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol, 24 al 25, ese era el segundo versículo. 24, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, adelantémonos al 28. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Y por último, Salmo 62, versículo 10, dice así: no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Y atención ahora, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Manda a los ricos que no sean altivos y no pongan su esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque ellas son incertidumbres como tal. Las riquezas tienen el potencial de robarte el corazón y hacerlo miserable. Escucha, querido hermano y hermana, la abundancia que tienes, lo voy a plantear esto como interrogantes. La abundancia que tienes, la pequeña o gran cuenta bancaria que tienes, ¿pueden impedir que te dé un ataque cardíaco? ¿Cuál es la respuesta? ¿Puede impedirlo? No. Los bienes que tienes, las riquezas que tienes, ¿pueden impedir que tengas un accidente? No. Sí, pastor, pero si tengo un accidente voy a tener plata para pagar el hospital. Sí, pero no estoy apuntando a eso. Estoy apuntando al hecho de que si las riquezas tienen el poder de evitar alguna tragedia en tu vida, las riquezas que tienes en tu banco tienen el poder de evitar un tsunami, un terremoto, que la casa se te venga abajo. No. ¿Por qué? Porque son inciertas, es una cuestión variable y por esa razón produce incertidumbre. Richard Baxter dijo estas palabras, cito: las riquezas no reconcilian con Dios,
Ellas no nos salvan de su ira, ni pueden sanar una conciencia herida. Pueden agradar tu carne y adornar tu funeral, pero no podrán retrasar, ni santificar, ni dulcificar tu muerte, ni tampoco podrán hacerte mejor o más feliz que al pobre. Fin de la cita. En vez de poner la esperanza en las riquezas, Pablo dice, debemos ponerla en Dios, que nos da en su gracia todas las cosas en abundancia. Y no solo eso, también para que las disfrutemos. Apolausis en el griego, deleite, placer en algo. Interesante, ¿no? Dios permite un deleite en sus hijos. Y aquí en el contexto directo tiene que ver con los bienes, con la abundancia que Dios nos permite tener. Retrocedamos a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice así: He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también, es decir, algo adicional, la facultad para que coma de ellas y tome su parte, y además goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Qué dijo Pablo en 1 Timoteo 6, 17 al final? Pablo dice, no pongan la esperanza en las riquezas, sino en Dios. Y agrega, Dios vivo, que nos da, que nos regala, que nos provee todas las cosas en abundancia. ¿Con qué propósito? Para que las disfrutemos, para que el creyente se deleite en Dios a través o en aquellas cosas que recibe de la gracia de Dios. Lo interesante de esto, hermanos, es que Dios quiso este deleite o placer desde el principio en el Génesis. Comprobémoslo. Génesis capítulo 1, versículo 29. Que dice Moisés allí lo siguiente: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Te gusta comer, hermano? Sí, a mí también. Es un placer comer, es un deleite comer. ¿Y saben cuándo surgió esto? Desde el Génesis capítulo 1. Otro antecedente adicional, capítulo 2 de Génesis, versículo 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, que curiosamente en el hebreo significa deleite, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 9. Perdón. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, que dice ahora, delicioso a la vista y bueno ¿para qué? Y bueno para comer. También el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? No pongas tu esperanza en la riqueza, sino en Dios, que nos da todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios no está en contra de aquello. Dios se goza también, se alegra también al ver a sus hijos que se deleitan en Él a través de las cosas que Él nos da
en abundancia para que las disfrutemos. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios. Ahora bien, surge una pregunta y es la siguiente: ¿cómo podemos disfrutar espiritual y piadosamente lo que Dios nos da? Compartiendo con los demás. Comprobémoslo en el siguiente pasaje, 1 Timoteo 6, versículo 18. ¿Qué dice? A estos ricos se les señala a continuación algunas cosas que deben hacer. Y de esa manera, la plenitud del deleite en Dios será más real, será más pleno. 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Tienes abundancia? ¿Tienes más allá de lo necesario? ¿Tienes más allá de lo esencial? ¿Vives una vida acomodada? Debes usar esa abundancia para los intereses de Dios. Dios quiere que disfrutes compartiendo tu abundancia. No es haciendo un ídolo del dinero, ni satisfaciendo todos los deseos pecaminosos de tu corazón, sino haciendo bien. Es lo primero que señala el texto 18. Que hagan bien es una sola palabra en el griego. Favorecer a otras personas, ayudarlas, hacer lo que es noble. Eso tiene que ver con que hagan bien. No es para sentirse bien con uno mismo, sino para traer gloria al nombre del Señor, que es finalmente la fuente de todo bien que recibimos. Claro que nos sentimos bien cuando hacemos esto, porque obedecemos al Señor y su nombre es glorificado. Pero el propósito mayor es que su nombre sea glorificado. Nuestra obediencia a lo que Él nos demanda de cómo debemos administrar los bienes que el Señor nos da. Recuerda algo, querido hermano, el Señor te salvó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas, y esta es una de ellas, que de lo recibido de tu mano compartimos con los demás. En Gálatas 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice: hagan bien a todos, mayormente agrega, a los de la familia de la fe. Y querido hermano, quiero decirte algo: Dios te dará las oportunidades para que puedas llevar a cabo su palabra. Porque Dios siempre, en su soberanía, prepara circunstancias, prepara personas, nos hace saber de necesidades de hermanos. Entonces ahí haremos el bien. Más abajo Pablo sigue diciendo que sean ricos en buenas obras. El rico del mundo quiere seguir siendo rico teniendo más dinero. El rico piadoso es rico para compartirlo con los demás. Por eso más abajo Pablo sigue diciendo dadivosos. Una persona dispuesta a compartir lo que tiene sin esperar nada a cambio. Dadivoso es una persona que comparte con los demás de manera desinteresada.
Y por último, en el verso 18, generosos. Curiosamente, esta palabra, generosos, koinonikos en el griego, de donde tenemos la palabra koinonía, comunión. Es decir, esta persona rica hace partícipe a otros de lo que Dios le ha dado a él. Una persona generosa aquí es una persona que está pronto a compartir, dispuesto a dar y ayudar a su prójimo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la narrativa de Hechos capítulo 4? Cuando los hermanos vendían sus propiedades, ¿para qué? Para compartirlo con aquellos que no tenían. Es interesante esa actitud, ese corazón de esos creyentes en el nacimiento de la iglesia y desarrollo de la iglesia a partir de Hechos 2, pero puntualmente en Hechos capítulo 4. Oh hermanos, si tuviésemos ese corazón, si tuviésemos ese corazón piadoso para hacer bien, ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, otra sería la iglesia. Gayo en la Biblia es destacado por su hospitalidad. Pablo es destacado por estar dispuesto a pagar la deuda, por ejemplo, de Onésimo a Filemón. El buen samaritano que pagó los servicios del hombre moribundo. La Biblia destaca a Bernabé vendiendo su propiedad y la puso delante de los apóstoles. Todos esos ejemplos de generosidad debieran impulsarnos a nosotros a tener el mismo corazón, porque Dios está mandando esto a los ricos de este siglo, que no sean altivos por un lado, por otro lado, que no pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas, sino en Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, que hagan bien. Añade esto Pablo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Observa la mente de Dios y la mirada del mundo. Para un rico del mundo se es rico acumulando. Para Dios, un rico es rico repartiendo. Abramos ahora la Biblia en 1 de Juan, capítulo 3. El apóstol Juan lo dice de otra manera. 1 de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, es una expresión muy recurrente en las cartas del apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No se trata de ayudar cuando te lo piden, sino cuando ves la necesidad. El bolsillo se abre desde el corazón. Y todo eso lo mueve el motor impulsor que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Mire la consecuencia que trae todo lo anterior, versículo 19 de 1 a Timoteo 6. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí está la consecuencia. Atesorando tiene que ver con acumular o acumulando para sí buen fundamento para lo porvenir. En otras palabras,
Todas las recompensas que pueda esperar un rico será en lo porvenir en el cielo. Será en las glorias eternas. Porque lo eterno es la mira de todo creyente. Veamos esto, hermanos, de alguna forma en Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 19 al 20. Es un pasaje relativamente conocido. Dice así, hablando Cristo mismo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino, aquí está la contraparte, haceos tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan como lo hacen aquí en la esfera terrenal. Cristo está diciendo, no hagáis tesoros aquí, porque aquí se sufren las consecuencias pecaminosas, sino en el cielo, donde todo lo pecaminoso aquí a través de la polilla, de los ladrones que roban, no sucede en lo porvenir, en la eternidad. Versículo 21, perdón. Porque donde esté vuestro tesoro, aquello que la persona ama, allí también estará su corazón o vuestro corazón. ¿Dónde inviertes tu dinero? ¿Dónde inviertes lo que tienes? ¿Dónde inviertes tus bienes? ¿Dónde dejas tu tesoro? La respuesta es en el cielo. ¿Cómo es eso, pastor? En su reino. Todo lo que tiene que ver con su obra, con su reino. Todo lo que involucre el cielo, tus ofrendas a la obra, tu ayuda al hermano necesitado, tus ofrendas a la obra misionera, tu hospitalidad con los hermanos, todo lo que inviertes, todo lo que usas en la administración o mayordomía que Dios te da en los bienes materiales, cuando los dispones para el Señor, para su obra, cuando ofrendas a un hermano, cuando satisfaces una necesidad, cuando ayudas a tu hermano, no solo de lengua, sino de hecho y en verdad, como leíamos recién en primera de Juan 3, estás invirtiendo en el reino, estás haciendo tesoro en el cielo. Cuando inviertes para que el evangelio se propague a toda la tierra, estás haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que dejas para ti egoístamente lo pierdes. Todo lo que das a Dios generosamente lo guardas para siempre. Por eso Pablo complementa la idea diciendo que echen mano de la vida eterna. Porque los que invierten en el reino de Dios están echando mano de la vida eterna. Escucha, el invertir en el reino de Dios está al alcance de tu mano. ¿Qué dice Proverbios 21-26? Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Querido hermano y hermana, espero que logres disfrutar, espero que logres deleitarte en lo que significa hacer el bien, ser rico en buenas obras, ser generoso, ser dadivoso. Eso produce un deleite y hay una plenitud en el gozo del Señor porque nos estamos convirtiendo o pareciendo en el corazón generoso y compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Retrocedamos a Lucas capítulo 12, por favor.
porque en la enseñanza anterior, en la primera parte, les dije que íbamos a volver a leer esta porción bíblica, pero una vez explicado todo lo que expliqué el día de hoy. Lucas capítulo 12, versículos del 13 en adelante, y con esto voy a ir terminando. Lucas 12, 13 en adelante. Dice así: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, es decir, esta parábola es para explicar el punto anterior. La heredad de un hombre rico había producido mucho. A ver, hago un paréntesis aquí. ¿Cómo se llama el título de esta enseñanza de hoy? Primera y segunda parte, mandamientos, ¿a quiénes? A los ricos. Bueno, aquí tenemos la heredad de un hombre rico, había producido mucho. 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Detengámonos aquí un minuto. ¿Qué está mandando Pablo a los ricos en 1 Timoteo 6? Número 1, no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas. Son inciertas. Si no pongan su esperanza en Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Muy bien, contrastemos eso con la parábola aquí explicativa de Cristo. Este hombre que se plantea aquí tenía una heredad que había producido mucho y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar. ¿Qué mandó Pablo a los ricos? Hagan bien, sean dadivosos, sean generosos, compartan con los demás. Este hombre quería guardarlo todo. Y noten el adjetivo posesivo mis. Mis frutos, mis bienes. No sean altivos, dijo Pablo a Timoteo. Y aquí tenemos a un hombre en la parábola diciendo, mis frutos, mis, esto es mío, esto es mío. ¿Entiendes la idea? Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿no? Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Dónde estaba poniendo su esperanza este hombre? En sus riquezas, no en Dios. Esas riquezas son inciertas. Esta es la razón por la cual Cristo contesta en el verso 20. Pero Dios le dijo, necio, insensato, torpe, esta noche vienen a pedirte tu alma, es decir, te vas a morir. ¿Te va a servir de algo tus graneros? ¿Te va a servir de algo agrandar tus graneros para guardar tus frutos, tus bienes, tu cosecha, tu gran heredad? ¿Te va a servir de algo eso? ¿Va a evitar que te mueras a la noche?
y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El mismo mensaje de Cristo a la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea decía ser rica, que no tenía necesidad de nada. Pero Dios o Cristo le dice, eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Este hombre estaba pensando en agrandar sus graneros para guardar y pensar que así reposaría, pensar que así se gozaría, pensar que estaría tranquilo, pero se volvió en un necio. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Entiendes ahora la explicación de esta parábola con todo lo que hemos explicado en la primera carta a Timoteo? Hay mandamientos para los ricos. No sean altivos y no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Hagan bien, sean dadivosos, generosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque Dios nos lo ha dado. Y el mismo Dios que me ha dado todo es el mismo Dios que me manda a compartir lo que tengo. De esa manera expresamos un corazón generoso, dadivoso, misericordioso, parecido al de Cristo. Cada enseñanza nos conforma a la imagen de Cristo, ¿no es verdad? Bueno, Cristo fue alguien que dio toda su vida. Si has recibido algo, es por la pura gracia de Dios. Y de esa misma gracia es de la que debes hacer partícipes aquellos que no tienen. Que el Señor en su gracia nos ayude a compartir. Que el Señor nos ayude a no ser altivos. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, que es la roca inamovible de nuestra esperanza. Y así su nombre sea glorificado. De esta manera atesoramos para sí buen fundamento para lo porvenir, echando mano de la vida eterna. Oramos. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu amor expresado a nosotros a través de esta enseñanza. Permítenos recibir tu palabra con mansedumbre y humildad y ponerla por obra en el poder de tu Espíritu Santo, operando en cada uno de nosotros. Libra nuestros corazones de la avaricia y ayúdanos, Señor, a llevar a cabo la generosidad, las buenas obras, a ser dadivosos, porque de esta manera atesoramos para sí buen fundamento para lo porvenir. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.